Buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Bueno, ¿se sintieron bendecidos por el tiempo de alabanza? Sí, también fue muy bonito y muy especial. Bueno, comencemos orando, por favor. Señor, así como hemos alabado tu santo nombre en este momento, nada más necesitamos, Señor. Y si acaso algo por qué orar, Dios, es para que abra nuestros ojos, Señor, a la belleza de la santidad de tu palabra, Señor, de tu voluntad en nuestras vidas, de tu amor inmesurable, Señor, tan grande, alto, ancho, profundo, Señor, tu paciencia para con todos nosotros. Abre nuestra mente, nuestro ojo, nuestro corazón, nuestra boca, Señor, para proclamar la belleza de tu santo nombre, la grandeza de tu voluntad, plan perfecto y bueno para con nosotros, Señor. Ayúdanos a recordar, Señor, ayúdanos a confesar, a proclamar, a orar constantemente, Señor, que tú eres todo y lo único que necesitamos, Señor. Nuestro mayor tesoro, nuestro único tesoro, Señor, porque lo demás es basura comparado con la belleza de tu santo nombre, mi Dios. Ayúdanos a recordar y a vivir de esta manera, sabiendo, Señor, que vamos a tener deleite seguro en ti, que vamos a caminar en seguridad de senda, Señor, porque estamos viéndote a ti, Padre. Mi Dios, que cada cosa que digamos o damos sea de deleite para tu nombre, Dios, que exalte quién tú eres y no nosotros, Padre mío, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a estar en 1 Samuel, capítulo 7, de los versículos 12 al 17. Vamos a terminar este capítulo. Y siendo honesto, después de este capítulo, aunque lo que hemos visto ha sido muy, muy bueno, después de este capítulo, wow, o sea, yo digo, en mi mente se va a poner mucho mejor. Las historias que vienen, no, cuando el pueblo empieza a pedir un rey y escogen a Samuel, y luego todo lo que pasa, escogen a Saúl, y luego todo lo que pasa, es simplemente maravilloso. O sea, es como para ir revelando nuestros corazones. Y creo que no es casualidad que vayamos a hablar lo que vamos a hablar hoy. Van a ver cómo se va a aparecer bastante sobre lo que está pasando hoy en la iglesia. Así que tenemos un breve relato aquí. Y déjenme leerlo antes de dar una pequeña introducción. 1 Samuel capítulo 7, versículos 12 al 17. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, y dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Esa frase es bastante contundente en el momento y en el lugar donde está. O sea, subráyala, tal vez recuérdala, y cada día de tu vida di como Samuel lo está diciendo ahorita, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de la mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y los amorreos. 15. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa, y buscaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, pues ahí estaba su casa, y ahí buscaba a Israel y dedicó allí un altar al Señor. Amén. Entonces tenemos un breve relato de la manera que Dios preparó a Samuel para este trabajo. Y eso es interesante porque vemos a Samuel que no solo se dedicó al templo. O sea, y esa es la mentalidad hoy en día. No, mira, no quiero decir solo pastores, pero hombres en general, hay una tarea y se espera. Y no digo mujeres porque normalmente las mujeres se dicen son multitask, los hombres es una sola cosa. Y sí, todas las mujeres aquí es cierto. Pero como verán, Samuel no era solo el sacerdote del templo. Dios lo preparó para varias tareas. No solo se dedicó al templo, sino que hizo más cosas para el pueblo de Dios. La tarea había sido difícil, la verdad que sí, no fue nada fácil lo que estaba sucediendo.
Solo comencemos que la semana pasada miramos que por medio del poder del Señor y Dios usando a Samuel, usó a este hombre para separar a una nación entera de la idolatría y servir a Dios. Es decir, negar todos sus ídolos y venir y decir, vamos a servir solo a Dios. Eso no es fácil. Realmente no lo es. O sea, piensen en todo lo que estamos aquí y los ídolos que hay en nuestro corazón y venir un día como iglesia y decir, ya no más esto, ahora solo voy a seguir al Señor. Eso es una gran obra de Dios. Pero Dios no solo lo preparó para eso. Él llevó a la nación donde debía estar la nación y puso la mirada de la nación en Cristo, no en Dios. Así que Dios lo capacitó a él y él capacitó a la nación entera para recibir las bendiciones de Dios, así como tal vez Redson nos dijo al final de la alabanza. Capacitó a la nación entera para poner la mirada en Dios y recibir las bendiciones de Dios, y esto sea de una manera correcta, sana y buena. Así que algo que debemos de notar hasta el momento, lo que hemos visto en el libro de Samuel son, ¿quién fue quien preparó a Samuel para esta tarea? ¿Quién le enseñó? Dios. No había nadie más. O sea, y ahí, solo con eso, hermanos, nos deja sin excusa a nosotros. Tenía un sacerdote que no era el mejor sacerdote del mundo. Y el sacerdote tenía unos hijos que tampoco. Y sus padres y su madre no estaban y solo lo miraban probablemente en fechas especiales. ¿Quién fue que preparó a Samuel? Dios. No tenemos excusa. ¿Quién libró al pueblo de Dios? Dios. Dios mismo. ¿Quién trajo las bendiciones? Fue Dios. Así que nunca, hermanos míos, queremos depender en habilidades humanas. Jamás. Jamás de los apaces. Siempre regresa al corazón, no importa quién está aquí enfrente. O sea, si sea alguien que no sabe hablar muy bien y que tal vez tiene muchas muletillas o repite mucho las mismas ideas, no importa quién esté, jamás debemos de depender en habilidades humanas. Queremos que sea Dios quien obre, que sea Dios quien trabaje, que sea Dios quien nos capacite para servirle correctamente. Sí debemos de hacer las cosas en excelencia para Dios, en eso no hay duda. Pero hermanos, o sea, la mirada no está puesta en el hombre, sino que en el deleite en Dios. No, poner la mirada en Dios, conocerlo más a Él. Cuando estamos alabando su nombre y estamos diciendo, lo siento, Señor, no quiero andar por emociones o sentimientos, y tú meditar eso en tu corazón y decir, sí, mi Dios, amén, quiero amarte a ti, conocerte a ti nada más. Y lo digo porque es mucho mejor y mucho más provechoso para nuestra alma y nuestro corazón, o para cualquier creyente, notar la mano de Dios en tu propia vida. O sea, es mucho mejor eso que decir, yo he logrado llegar hasta aquí por mí mismo. Ahora, ¿qué harás tú, Dios? ¿Te imaginas llegar así delante de Dios? Dios, mira todo lo que he hecho. Mira todo lo que he sacrificado. Mira todo lo que he dado. Mira cómo he sangrado, ¿no? O sea, yo les hice una broma al comienzo, dejamos sangre y no sé qué cosa, pero al final Dios me va a decir, bueno, mi hijo dejó su vida. Entonces yo, callado, no hay nada que yo haga. Pero imagina llegar de esa manera. Mira todo lo que he hecho, Dios. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? No queremos llegar así al final de nuestras vidas. No queremos llegar a equidad o incluso jóvenes, porque los jóvenes cometen, yo lo hice, la tontera de decir, mira qué buen cristianos. No hay otro como yo. No quieres llegar a eso. Es mucho más provechoso saber y tener la seguridad, mira todo lo que me ha permitido hacer el Señor. Es mucho más provechoso. Bueno, así como Samuel está ahorita, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Entonces, hermano, ese es mi ánimo para ustedes hoy. No, todo lo que Dios está haciendo, hasta aquí Él nos ha ayudado. El libro de Samuel nos recuerda que Dios se movió poderosamente en el Antiguo Testamento. Mira lo que ha estado pasando hasta estas alturas. Una nación entera está libre de sus enemigos porque Dios lo rescató. Y quiero decirles a ustedes, Dios se está moviendo igual hoy aquí. No es diferente. Tal vez algunos van a decir es más evidente en aquel entonces, pero yo te diría, a lo mejor nosotros somos más ciegos que en aquel entonces. A lo mejor es más difícil ver lo que para ellos fue obvio.
Creo que estaríamos pecando en contra de Dios si pensáramos de esa manera. Si nosotros dijéramos, Señor, pero vosotros te moviste más en aquel tiempo, y Dios te diría, ellos no tenían toda la palabra a su disposición todo el momento, la recordaban, pero tú puedes venir y abrirla, recordar quién soy. Así que debemos de tener cuidado de pensar de que Dios era diferente en el Antiguo Testamento y ahora es diferente de otra manera, o que te mostraba más poder antes y menos ahora, porque cuando pensamos así es sobre la puerta al orgullo en nuestras vidas. Realmente lo hace. Nos abre la puerta para que nosotros podamos decir, como Dios no se mueve en el Antiguo Testamento, como no lo miro obrando de la manera que obraba con el pueblo de Israel, entonces yo me voy a mover, y yo voy a hacer, y yo voy a actuar. Pero la verdad es que todo lo contrario. Dios es el que permite que te muevas, ¿no? Me entenderán los que yo sé que ustedes han estado en el hospital, me entenderán muy bien. Cuando estás en cama, Dios es el que permite que te muevas. Y la verdad es que sí. Solo ahí es donde realmente abrimos los ojos y te das cuenta que estar aquí de pie, venir y alabar el nombre de Dios, abrir tu Biblia, comer juntos como comimos hoy, es un gran regalo, una gran misericordia de Dios que Él lo permite. Más bien, hermano, deberíamos de pensar que la única razón por la que nos podemos reunir y disfrutar con felicidad de corazón, y eso es importante, venir y disfrutar y hablar con felicidad y tranquilidad de corazón una comida, como lo acabamos de hacer ahorita en la mañana, es por la pura, misericordiosa, perfecta, poderosa mano de Dios obrando en nosotros como iglesia. De lo contrario, hermanos, estaríamos lastimarnos mutuamente. La verdad, si no fuera por el Señor, estaríamos buscando la manera de agredir mutuamente, de manipular o lo que sea. Y sucede, muchos, si no todos, han experimentado eso en iglesia, ¿no? Manipulación, mentira, engaño. Pero es solo por la mano misericordiosa de nuestro Dios es que podemos venir aquí y compartir un alimento tranquilo y disfrutarlo. Tener comunión. Incluso en estas cosas entonces, aunque parezcan pequeñas, en realidad son grandes. En realidad lo son porque no las merecemos. Suceden porque Dios es bueno, amén. Realmente, suceden porque Dios es bueno. Como dice su palabra en los Salmos, dice, Dios nos ha saciado, nos ha llevado a verdes y deliciosos pastos, nos ha sostenido hasta el día de hoy. Amén. Realmente. Así que con eso en mente, hermanos, punto número 1, Dios te sostiene y nunca abandona a su escogido. Nunca te abandona. Dios te sostiene y nunca te abandona. Mira el versículo 12 de 1 Samuel 7, dice, entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer y le dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y esa frase, como hemos estado estudiando los primeros 6 capítulos, tienen mucho peso porque tienes que recordar todo lo que ha pasado de Samuel. O sea, todo lo que ha sucedido. Se levantó una piedra enorme como un monumento de victoria. Y algunas veces pienso que nosotros deberíamos de tener esa misma actitud. Pienso que deberíamos de actuar igual. Debemos de retomar ese tipo de práctica de ser muy intencionales en hacer algo que nos recuerde las bondades de nuestro Dios. Debemos de ser muy intencionales a eso. Creo que es necesario y bueno recordar que en un tiempo de nuestra vida estuvimos corriendo de Dios y ahora lo único que anhelo es Él. Es necesario recordar eso. Pero hoy he puesto esto entonces como testigo, como recordatorio de que si no fuera por el Señor estaría muerto hoy. O si no fuera por Dios estaría amaneciendo en una cuneta ahorita mismo, haciendo otras cosas, no sé. Pero voy a levantar este recuerdo como un testigo de que ya no seguiré más corriendo lejos de Él. Ahora vivo para el Señor, ahora quiero servir al Señor. Así que es bueno recordar de dónde el Señor nos sacó y dónde nos tiene hoy y con quiénes nos tiene hoy. Pienso que es bueno recordar de dónde nos sacó y con quiénes nos tiene hoy. No, o sea, ¿cuántos de nosotros hoy estaríamos amaneciendo y con el peor grupo que te pudieras imaginar? No sé.
Pero es bueno recordar de dónde Dios te sacó y con quién te tiene hoy y qué estás haciendo hoy. Y ellos están erigiendo eso, están levantando un monumento como para recordarle. Antes éramos idólatras y esto, cada vez que pasemos, que vamos caminando por aquí, vamos a recordar el Señor nos salvó por su pura misericordia y no porque yo hice algo. O sea, es una práctica muy buena poder tener algo muy intencional para poder recordar. A lo mejor como el tiempo que tuvimos hoy en la mañana, ¿no? Y esa en parte era mi intención de poder tener ese pequeño desayuno y el tiempo de oración para recordar tiempos como esto, y que oráramos con fe. Miren la cantidad de personas que están ahorita o sea, siendo honesto, cuando empezamos con el proyecto de la extensión, yo haciendo números decía, wow, sí, es mucho dinero, decía yo. Entonces, es difícil, pues. O sea, viendo cómo decir, el historial de cómo vamos, los fondos y todas estas cosas es bastante difícil. Pero ya está, ya comimos ahí. Gracias, Señor, amén. Y es bueno recordar tiempos como este y que oremos con fe que Dios moldee nuestra vida y traiga más personas a su iglesia. O sea que cada vez que ustedes entren y miren la pared, miren la silla, miren el piso, ustedes deben de tener como el peso de decir gracias, Señor. Y el peso también como ahora queremos verlo lleno. O sea, a ti con abanismo está bien. Pero ahora queremos verlo lleno. Para los israelitas, levantar esta piedra significaba el fin de la idolatría. O sea, es interesante porque de nuevo en el siguiente capítulo caen otra vez. Pero en este momento significa el fin de la idolatría, significaba el fin de colocar la mirada en ellos mismos, de depender en su propia fuerza. Era un recordatorio de que el Señor es el poderoso, que no hay nadie como Él. Era el recordatorio o el cambio de un sacerdocio malvado, porque antes estaban dirigidos por un sacerdote malo y ahora está siendo dirigido por Samuel. O sea, significaba muchas cosas, recordaba bastante. Cuando antes la presencia no podíamos ver la presencia de Dios, ahora esto nos recuerda que Dios está con nosotros y que nos liberó con trueno fuerte y que nos libró a nuestros enemigos. La práctica es muy buena de hacer cosas intencionales. Y quiero poner una práctica para ustedes intencional de venir a la iglesia. Venir a la iglesia, entonces, es nuestro estandarte, es otra manera de proclamar de que Dios es el primero. Implica muchas cosas, ¿no? Para diferentes niveles de personas, diferentes tipos de vida, pero al final y al cabo, estar aquí, venir a la iglesia, caminar, bus, carro, lo que sea, preparar a tus niños, lo que tenemos niños, no sé, sea lo que sea, venir a la iglesia es el estandarte de que Dios es primero. Cada tiempo de alabanza es el monumento que nosotros levantamos para proclamar, solo el Señor serviremos. O sea, por eso tal vez después no grites a todos cuando estamos cantando para que Dios es el primero, el estandarte. Y déjame preguntarte, ¿acaso solo Israel tiene razones para colocar ese estandarte y nosotros no? Yo diría que no. Tenemos muchas razones para proclamar la misericordia de Dios por medio de la alabanza. Realmente. ¿Acaso no tenemos razones suficientes para tomar lo que nosotros pensamos que es lo mejor que tenemos y tirarlo a los pies de Cristo y decir, Señor, solamente tú eres suficiente, solamente tú eres lo más bello que tengo, o lo único que tengo, porque lo demás es basura, de hecho? ¿Acaso nosotros no tenemos razones alguna para levantarnos cada domingo o cada día, lunes a domingo, con la idea de servir y adorar a Dios solamente? ¿No hay razones? ¿Acaso no tenemos razones, hermanos? Y escúchenme, ¿acaso no tenemos razones para entregar nuestra vida a Dios por completo y que Él haga con ella lo que Él quiera? Sí, tenemos muchas, porque si no fuera por Él, no estaríamos aquí. Más bien tenemos todas las razones para hacerlo, y más bien diría que la locura, mi pecado, mi ceguera, mi orgullo, es lo que me impide hacerlo. Samuel hace un testimonio importante. Versículo 12 dice, hasta aquí nos ha ayudado el Señor.
Y esta expresión significa que el Señor fue responsable de que Israel llegara hasta ese punto. Nada más. Fue el soberano Dios de Israel que mostró tanto tiempo su fidelidad cuando ellos fueron infieles. Él peleó en la batalla, Dios, ¿no? Y Él fue el que proporcionó las bendiciones, Dios. Y así como nosotros hoy, Él fue el que proveyó por todo lo que ustedes ven. O sea, lo usó a ustedes, sin duda alguna. O sea, al fin y al cabo fue el que proveyó. Si sus corazones no hubieran sido llevados por el pecado, probablemente Israel no habría sido derrotada de la manera que lo fue. Si ellos no se hubieran enorgullecido tanto, probablemente el arca no hubiera sido arrebatado de ellos y ellos no hubieran dicho, la gloria de Dios ya no está con nosotros. Pero quiero que noten esto. Estas cosas pasaron. Esta mujer, nació su hijo y ni siquiera estaba feliz, sino que dijo, pónmelo Icabod, que significa la gloria de Dios nos ha abandonado. Sumo sacerdote falleció, todo el mundo estaba triste, con miedo, no sabía qué hacer. Todo por culpa de su idolatría, de su pecado. Y sin embargo, hermano, todas estas escenas difíciles, ¿no? Piénselo como familia, cómo ellos hubieran haber sentido con miedo, temor, de haber peleando, el estrés que pudo haber creado y cualquier cosita, discusión uno con otro, matrimonio, hijos con los padres, comida y todos estos detalles, ¿no? Debió haber sido mucho estrés. Sin embargo, todo eso fue necesario para que ellos pudieran apreciar estas bellas palabras. Hasta aquí nos ayudó, sí. A usted le ha pasado. O tal vez no ha habido comida en la mesa y hasta aquí nos ha ayudado, Señor. Y decirlo con sentimiento. Y quiero que recuerden algo, mira. Puede ser que en el caminar diario podamos decir falsamente, como lo dijo Israel en el capítulo 4:21, puede ser que nosotros podamos decir, como ellos dijeron cuando perdieron el arca, la gloria de Dios se ha ido. Puede ser que tú has caído en algún momento en tu vida. Seguramente a todos nos ha pasado en algún momento en nuestra vida. El Señor me ha olvidado. Seguramente, o sea, ¿dónde estás, Señor? No te veo, no te escucho. ¿Por qué no estás haciendo algo? Y así como Israel, la gloria de Dios se ha ido. Pero mira, ahora en el capítulo 100 de versículo 12, todo Israel confesando por medio de Samuel, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. O sea, ¿qué implica eso? Ellos entienden entonces ahora que Dios nunca los abandonó. O sea, pasó todo esto malo, pero ahora entienden, Dios nunca me abandonó. Y realmente todo el tiempo han estado bajo la gracia y la misericordia de Dios. O sea, lo entienden ahora. 4:21, 4:21, la gloria de Dios nos ha abandonado. 7:12, hasta aquí el Señor nos ha sostenido, nos ha ayudado. O sea, ellos están entendiendo algo importante ahorita. Sucede igual en nuestro caminar. Puede que no veamos en el momento a Dios trabajando, pero y es por causa de nuestra ceguera, por nuestro orgullo, nuestra insensibilidad, que nos hace incapaces de ver a Dios trabajando incluso en medio de nuestras necesidades. Pero esa ceguera no nos permite decir, o más adelante nosotros entendemos, si no fuera por la mano de Dios, ninguno de nosotros estaría aquí hoy. ¿Sí? ¿Me explico? Así que en lugar de enojarnos, en lugar de sentirnos enojados en contra de Dios, también deberíamos de derramar lágrimas de agradecimiento y lágrimas de arrepentimiento. Lágrimas de agradecimiento porque vamos a poder confesar, Dios nunca me abandonó. Y ahora que no lágrimas de arrepentimiento porque vamos a decirle, Señor, perdóname por pensar de que no estabas pensando en mí, por creer que no me miraba, que no me querías, que no me amaba, que no sabía lo que estaba pasando en mi corazón, que no entendía mis necesidades o que otros eran más importantes. Eso significa, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ellos están entendiendo que en medio de las dificultades, Dios siempre tuvo el control. Él estaba ahí, estaba cuidando, estaba moldeando su corazón, sabía lo que necesitaban y sabían que en ese momento necesitaban sentirse solos, para luego entender de que Dios nunca los abandonó realmente, sino que ellos se habían ido alejados de Él por su propio orgullo.
Así que, hermano, confesemos todos nosotros, hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Aunque en algún momento pensé, Dios me ha olvidado. Hasta ahora el Señor me ha ayudado, aunque en algún momento murmuré y me quejé en contra de Dios. Hasta ahora el Señor me ha ayudado y me ha bendecido, aunque en algún momento me atreví a negarlo frente al mundo y me atreví a correrlo de mi propia vida. Voy a empezar a trabajar yo solo, Dios, no te necesito. Hasta ahora el Señor me ha ayudado, aunque en algún momento en mi vida me atreví a poner la mirada al pecado como mi mayor deleite. Guarde Dios. Aunque hemos hecho eso, todos nosotros sí podemos decir, hasta hoy el Señor me ha ayudado. Porque si Él hubiera dado rienda suelta a esos deseos, o a esos murmuros, o a esos pensamientos, ¿dónde estaría hoy? Hay que arrepentirnos, hermanos, hay que llorar en agradecimiento y vivir para el Señor, apreciar la belleza de esta palabra y poder confesar con libertad de corazón, sin importar lo que esté sucediendo en nuestra vida hoy. Hasta hoy nos ha ayudado, Señor. A pesar de nosotros, hasta aquí nos ha mostrado su mano de misericordia, Señor. Piensen eso, a pesar de nosotros, a pesar de lo que hemos dicho, lo que hemos hecho, las veces que nos hemos enojado, que hemos pecado en contra de alguien más, que hemos renegado, que hemos, hecho cualquier cosa. A pesar de nosotros, hasta aquí nos ha mostrado su mano de misericordia, Señor. Hermanos míos, si hemos pensado de esa manera, seguramente ahora mucho más, siendo justificados por Cristo Jesús, seremos mucho más acercados a Dios, mucho más ayudados por Él y mucho más obtenidos por Él. Si como rebeldes hemos visto la mano de misericordia de Dios, ahora como hijos justificados de Dios, ¿cómo será? Ebenezer, dijo Samuel, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Samuel sabía que la nación debía recordar, era necesario, es necesario para nosotros recordar constantemente las victorias del Señor en nuestras vidas. Es muy necesario. El Señor ganó esa batalla, no fue Israel, pero por eso se llamó a la piedra de esta manera. Y eso significa piedra de ayuda. Ebenezer significa piedra de ayuda. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así que Samuel sabía que el Señor había hecho una gran obra, pero sabía que aún quedaba más trabajo por hacer. O sea, no fue como aquí está, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ahora cada quien va caminando por su propia cuenta. No era eso. Más bien era una piedra para recordarle, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y así como Él nos ha sostenido, lo seguirá haciendo más adelante. Eso era lo que significaba la piedra que estaban levantando. El hombre normalmente tiene miedo de que el Señor lo abandone. Seguramente hemos pasado por eso, ¿no? Me alejé de Dios, no he ido a la iglesia, no he leído mi Biblia, no he orado. Dios seguramente me va a abandonar o no estoy en su lista de prioridades ahorita porque Él no ha sido la mía. Y tendemos a pensar así. Él es nuestro Padre perfecto. Él cumple sus promesas porque Él es fiel, no porque nosotros somos fieles. Él se mantiene misericordioso porque Él es bueno y no porque nosotros seamos buenos amigos. No lo somos. Así que déjenme darle una lista de versículos que hablan sobre la misericordia de Dios y el hecho de que Él es fiel a pesar de nosotros. Génesis 28:15, hermanos, dice la palabra de Dios: no te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, hasta que cumpla todo lo que yo he dicho. Hebreos 13:5, me voy hasta el Nuevo Testamento, casi al final. Nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Josué 1:5, regreso al Antiguo Testamento, nunca te dejaré ni te abandonaré. Deuteronomio 31:8, no te dejará ni te desamparará. Y ahora me voy al Nuevo Testamento una vez más, Mateo 26:33, al final del libro de Mateo. Aunque todos que abandonen, yo jamás que abandonaré.
El Señor lo cambia. Samuel está diciendo, cobra ánimo, Israel. Cobra ánimo, iglesia. Mira cuánta maldad de nuestra parte y cuánta fidelidad de Dios. No quites la mirada de Dios. Así que punto número 2, Dios capacita y prepara a su escogido. Ya dijimos que somos nosotros los ciegos, pero en medio de eso la misericordia de Dios te capacita y te prepara. Versículos 13 a 14 de 1 Samuel dice, los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel. Desde Cron hasta Gad, de Israel libró su territorio de la mano de los filisteos y hubo paz entre él y los amorreos. Samuel no era un militar. Samuel no era un general de ejércitos. No, y aún así Samuel tuvo éxito en dirigir este pueblo. Aún así Samuel ha tenido mucho más éxito que los mejores generales de ejército que ha habido en ese momento, mucho más éxito que los grandes y temerosos filisteos. Piénsalo de esta manera, ¿cuál era la experiencia de Samuel en dirigir una nación? De lo que hemos estudiado hasta el momento, ¿me puedes decir cuál era la experiencia de Samuel en liderazgo, el dirigir una nación o dirigir un ejército o en temas políticos, no sé, o de territorios? Ninguna. Hasta este momento, ¿cuál ha sido el trabajo de Samuel? Desde pequeño, servir en el templo, limpiar. Servir, ese ha sido su trabajo. Las tareas del templo es lo único que conocía. Pero que esto no me engañe. Tan correctamente estas tareas, servir en el templo, hecho correctamente, como para el Señor y no como para los hombres, para honrar a Dios. Las tareas más sencillas en el templo te preparan para estas cosas. Las tareas más sencillas en el templo te preparan para estas cosas, hechas correctamente. Y un ejemplo de lo que acaba de pasar. ¿Cómo te darás cuenta que tu esposo tendrá cuidado de ti cuando está casado? Bueno, mira cómo sirve en la iglesia. ¿Cómo te das cuenta cómo va a ser la vida de oración de tu esposo o de tu esposa? Bueno, mira cómo ora en la iglesia. Sencillo. Tengo miedo porque no sé si esa persona tendrá la sabiduría suficiente como para guiar o la iniciativa y todos estos detalles. Bueno, mira si esa persona tiene sed de conocer a Dios más y más y vivir para Dios. Esas son las cosas que tienes que ver. Dios quiere un corazón humilde que desea obedecerlo y seguirlo. Y en esa persona, con ese corazón humilde, Él va a formarlo y hacer lo que Él quiera hacer, capacitarlo para lo que sea. No hay excusa alguna. Y tú vas a decir, es que tengo miedo, es que no puedo. No, es que no crees. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, si no me equivoco, va a estar en sus pantallas, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Escucha, por su poder, todo lo que necesitas para la vida y la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. La última parte, hermano mío, te digo, ¿eres capaz de hacer eso por tu cuenta? Escapar del mundo, del pecado. Jamás, si no fuera porque Él te sostiene. Así que cuando decimos es que no puedo, es que no tengo, es que no tengo miedo, no estás poniendo la mirada en Dios. Él es el que te capacita. De nuevo, ¿Samuel tenía experiencia militar? No. Pensando en el tiempo de la guerra de Nicaragua, muchos no tenían experiencia y ahí se dieron cuenta que sí. Simplemente fueron, no tenían opción, ¿no? Y fueron.
Versículo 13 dice, no volvieron más dentro de los límites de Israel. El Señor fue el que dio a Israel la victoria sobre los filisteos. El Señor fue el que eliminó la amenaza de los filisteos en el territorio de Israel. O sea, fue tan bueno esto que ellos no se acercaron, no se volvieron a acercar por 20 años. 20 años de desánimo tuvieron ellos y en un solo instante el Señor los libró de la ocupación, los libró de los filisteos. Un tronar fuerte y ya. Hermanos, solo el Señor puede traer paz de esta manera. Ante cualquier situación que tú puedas estar, 20 años de sufrimiento, 20 años de correr lejos de Dios, en un momento arrepentimiento, llanto por el pecado, confesión y venir a los pies de Dios y en un solo instante, como que si nada ha pasado. Solo el Señor puede hacer eso, amén. Si alguien, muchas veces, cuando nosotros nos esforzamos, nos enojamos porque la gente no reconoce nuestro sufrimiento, nuestro esfuerzo o la manera que hemos sufrido por algo, pero piénsalo de esta manera de Dios. Cómo Él se esfuerza, cómo Él se sostiene y aún así sigue siendo fiel. La mirada entonces debe estar puesta en Dios solamente. No fue la capacidad sobrehumana de ellos de resistir el mal, sino que fue el Señor. Una vez que ellos se arrepintieron, el Señor quitó el mal de en medio de ellos. Así que incluso 20 años ahora están exaltando a Dios. Incluso 20 años de sufrimiento ahora ellos están diciendo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Fue Dios quien nos sostuvo. Y ahora este tiempo de fase ellos reconocen es Dios quien nos trae. Así que en todo este tiempo, bueno o malo, el creyente aprende a descansar y confiar en el Señor. La verdad, decir hasta aquí me ha traído el Señor es mucho mejor que decir hasta aquí he logrado llegar con mi propio esfuerzo. Es mucho mejor. Decir hasta aquí me ha llegado el Señor, me ha ayudado el Señor, va a traer descanso a tu corazón. Y decir hasta aquí me han traído mi propio pie va a traer orgullo a tu corazón. Y en el momento que alguien ataque eso, tú te vas a sentir indignado y vas a dejar a Dios. ¿Los filisteos fueron derrotados y eso fue el resultado del esfuerzo humano? No. Fue el resultado de la oración. El resultado de la oración, nada más. Ellos le dijeron a Samuel, no dejes de clamar por nosotros, Samuel. ¿Cuál fue el resultado de ellos? Dios los libró de su enemigo. Así que demos testimonio esta mañana de que si algo bueno se ha logrado aquí, ha sido resultado de la oración. Y me refiero por la extensión. Ha sido resultado de la oración. No ha sido tanto dinero o algo, porque Dios pone eso de un día para otro. Estuvimos orando por la extensión, Dios proveyó, y eso es solo un pequeño ejemplo de lo que Él hace. Así que, hermanos, si algo bueno se ha logrado, si ustedes y yo hemos derrotado el pecado, ¿cómo ha sido posible que eso suceda? No por nuestras fuerzas, no por nuestro poder, sino por la gloriosa mano de Dios. Salmo 115 dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a ti sea toda la gloria. Así que, hermanos míos, si hoy hay un motivo de alabanza y gloria, aunque sí, para mí en mi corazón, qué bendición que ahí está la extensión y esto, las sillas y bonito, y se puede poner más bonito. Bueno, quiero que pienses, Dios contentó tu oración. Ahí está. Una respuesta clara y evidente. Dios contestó. Él escucha a su pueblo que se arrepiente. Él escucha inmediatamente. ¿Merecíamos eso? No. Pero Dios es fiel. Dios escucha. Y así esta sección concluye con el Señor obrando poderosamente delante de todo Israel hasta que muere Samuel, todos los días de la vida de Samuel. Dios los libró de los filisteos como muestra de misericordia, como muestra de su favor hacia su pueblo, como muestra de su pueblo escogido. Samuel fue protector y libertador de Israel no por la fuerza de la espada,
sea, piensa en esto. Gedeón peleó, Samuel era muy fuerte y derrotó un montón. ¿Qué hizo? Perdón, Samuel no, Sansón, ya estoy cruzando todo. Sansón derrotó a un montón de personas. ¿Qué hizo Samuel? Oró solamente. Fue el poder de la oración a Dios y la obra de la reforma del pueblo, un pueblo quebrantado delante de Dios. ¿Qué nos enseña eso? La religión y la piedad son las mayores garantías de una nación o de una iglesia. Número 3. Dios hace perseverar a sus escogidos para completar la obra. La tarea que tenía Samuel no era fácil. Eran personas que venían con pecado de idolatría, acarreando mucho pecado en su vida. Habían despreciado a Dios. Vemos el pueblo entero que vino en arrepentimiento delante de Dios y eso siempre es un buen inicio, pero la tarea no termina ahí. Siempre es un buen inicio. Si algo debe caracterizar a esta iglesia es mucho arrepentimiento. La verdad, mucho arrepentimiento. Pero la tarea no terminaba ahí. Samuel ahora necesitaba juzgar la nación. Estar presente en todos los lugares que se le necesitara y adicional a eso, cuidar su propia casa. Samuel, dice la Biblia, juzgó a Israel todos los días de su vida. Y esas palabras para mí son muy importantes. ¿Por qué? Hoy, mira, Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Hasta su último aliento, él trabajó. Samuel fue usado por Dios toda su vida. Algunos jueces, a diferencia de Samuel, solo fueron usados por algún pequeño tiempo. Su ministerio no fue largo como el de Samuel, sino que fue muy corto o cayeron en desgracia. Pero Samuel terminó bien y hasta el final. Tristemente, hermano, esa mentalidad de terminar o renociar no solo se encuentra hoy en la mente de pastores, sino que también se encuentra hoy en la mente de padres y madres, de esposos y esposas. No hay mucho de esta mentalidad como Samuel de decir, Señor, quiero servirte todos los días de mi vida hasta que ya no pueda trabajar. Quiero ser tuyo, servir en tu casa, lo que sea, hasta que ya no tenga aliento. Más bien hay mucha mentalidad de que, bueno, ya tengo 50 y tantos, no sé la verdad, o ya trabajé tantos años en el ministerio, yo creo que ya es suficiente, ya me merezco retirarme, ¿no? Llevo 30 y pico de años como misionero, pastor, algo, yo creo que ya. Hay mucha esta mentalidad de ya puedo terminar. Mira, Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Una pregunta para todos ustedes, de lo que hemos visto hasta el momento, ¿fue fácil la tarea de Samuel de juzgar y todo lo que ha venido haciendo? No. Otra pregunta, aunque sabemos que no fue fácil, ¿verdad? ¿Dios estaba con él? Amén. Sí que debemos de saber, hermanos, Dios te hará perseverar en la obra que Él te ha llamado a hacer. Humanamente no es fácil, pero en Cristo Jesús tenemos todo lo que necesitamos para terminar la obra hasta el final. Realmente sí. O sea, si Dios te ha llamado a perseverar en esta iglesia, en el ministerio, lo que sea, Dios en tu familia, con tu hijo, tu matrimonio, en lo que sea realmente, Dios te va a perseverar hasta el final. Dios te llamó, Dios te va a perseverar hasta el final. No hay otra manera de verlo. Si Dios te llamó y no te da las cosas que necesitas para cumplir la obra que Él quiere que tú hagas, sería perverso y malo. Pero si Dios te llamó, Él te capacita. Hasta el final, como Samuel. Te va a dar la mente, te va a dar el corazón, no sé, te va a dar el caparazón y también el corazón sensible para poder terminar la obra. Mira todo lo que Él está haciendo. Dice, recorrió Israel en todos esos lugares año tras año. O sea, al final del capítulo 7 dice que cada año acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa y buscaba Israel en todos estos lugares. O sea que año con año Él andaba viajando, no estaba trabajando.
Samuel estaba ocupado en su servicio al Señor. Cada año Samuel trabajaba arduamente para juzgar a Israel, recorrer todo Israel para ayudar a resolver disputas y proveer justicia de Dios. Y eso no es fácil. ¿Te imaginas ir de iglesia a iglesia? Hay gente que lo hace. Yo siento que eso no es nada sano para la persona que lo está haciendo. Pero te imaginas ir de iglesia a iglesia, llegas a trabajar inmediatamente y luego es dejar el lugar y esperas que el trabajo que hiciste fuera bueno para bendecir a todo mundo. Y me pongo a pensar en padres que a lo mejor su trabajo implica que estén fuera, ¿no? Hay gente que trabaja en minas que una semana entera y luego regresa, o gente que tiene horarios quebrados, que trabajan 24 horas o 3 días en un lado y regresan un día a la casa, o gente que está viajando por muchos lados, entonces está afuera, regresas a la casa y solo tienes cierto tiempo para resolver algo y luego tienes que regresar a trabajar y esperas que lo que hayas hecho haya sido suficiente. O sea que no es fácil. Y luego dice que él regresaba a Ramá y ahí edificó un altar al Señor. Entonces Samuel permaneció fiel al Señor. Hizo un altar en su casa o en su ciudad natal. Samuel tenía una relación constante con el Señor mediante el sacrificio y la adoración. Cualquiera de nosotros, si tuviera este tipo de vida, si llega a su casa, les pregunto a ustedes, ¿estás viajando? ¿Estás como resolviendo situaciones? ¿Estás llevando a la gente a mirar a Dios, a adorar a Dios, a seguir dejando a su ídolo, confrontando pecados y llevándonos a arrepentimiento? Y luego que haces todo este trabajo con toda una ciudad o toda una nación, regresas a tu casa, ¿qué haces? ¿Qué llegas a hacer a la casa? Descansar. ¿Qué hace Samuel? Llega a adorar. Samuel tenía una relación íntima con Dios. Cualquiera de nosotros llega a su casa y a descansar, pero Samuel llega a su cuarto, a su ciudad, a adorar. Es constante. En todo momento, en todo lugar, el creyente adora constantemente a Dios. Eso es lo que piensas, eso es lo que deseas en todo momento. Que todos los dichos de mi boca, los pensamientos de mi cabeza, los sentimientos de mi corazón, mis planes, Señor, que todo lo que haga te adore a ti, te exalte a ti. Incluso descansarlo. No estoy diciendo que sea malo descansar, pero incluso descansar que te adore a ti. Así que, por supuesto, este no es el final de la historia de Israel y tampoco es el final de la historia de esta iglesia. Vienen más dificultades, vienen más lucha. Samuel levanta esta piedra que es una piedra de ayuda para recordar que la roca es el Señor, que nuestra ayuda viene de Él. No era una declaración de que ahí quedó, Dios nos dio esa victoria y ya no más, ahora vemos qué sucede, sino que estaban diciendo hasta aquí, Dios nos ha ayudado y seguirá haciéndolo. Ellos sabían que como pueblo de Dios aún no estaba a salvo. Esa piedra tenía el papel de desempeñar un recordatorio a la nación de que mantuvieran la fe puesta en Dios. Sin importar lo que venga, miren a Dios. Así que se lo repito, nuestra historia como iglesia no ha terminado. Aún no estamos fuera de peligro. Eso va a suceder hasta que estemos en la presencia de nuestro Dios. Aún no estamos fuera de peligro. Como iglesia nos aguardan muchas amenazas que van a sorprendernos y a tratar de quebrantar nuestra fe, que van a tratar de romper la iglesia, quebrar la comunión. Falta mucho de eso, créame. Pero cuando erigimos esta roca, cuando estamos constantemente viendo al Señor, recordando quién es Él y lo que Él ha hecho, viendo su fidelidad, y sabemos que nuestros corazones son indefensos si no estamos conectados con Él, si no estamos constantemente dependiendo en Él. Debes de hacerlo. ¿Somos propensos a bajar la guardia? Muy propensos a bajar la guardia. Somos muy propensos a distraernos, muy propensos a estar viendo mucho el celular y no nuestro propio corazón. Somos propensos a olvidarnos si no estamos constantemente recordando la misericordia de nuestro Señor. Así que necesitamos constantemente ver al Señor. Así que, hermanos,
recordemos constantemente a la fuente de toda bendición. Lamentaciones 3 del 20 al 23 dice: ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo a mi corazón, mira lo que dice, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan. Te lo repito, ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí, y esto traigo a mi corazón. Cada vez que me siento desanimado, abatido, cargado, sin fuerzas, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Dice, las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Ven? Grande es su fidelidad. Eso recuerdo cada vez de que me siento desanimado. Grande es su fidelidad. Dios ha mostrado que Él es fiel infinitamente en cualquier ocasión en nuestra vida, más de lo que podemos contar, más de lo que podemos reconocer. Pero quiero poner algo en sus mentes. Somos tontos, ¿no? Sí, nos olvidamos mucho de lo que hace el Señor. No, bastante. Ayer Dios proveyó, hoy me siento otra vez cargado. ¿Cómo voy a hacer en la tarde? ¿Cómo vamos a hacer para pagar acá? Ayer hizo un milagro Dios, ¿no? O sea, se dio para esto y hoy en la mañana, ¿cómo vamos a hacer ahora? Somos muy tontos. Pero quiero tratar de hacerte pensar en algo. Dios es fiel y la obra más grande y más bella que Dios ha hecho en nuestra vida no fue en secreto. La obra más grande, más maravillosa, más potente que Dios ha hecho en nuestra vida no fue secreta. Cristo murió para gloria del Padre y nuestra salvación. Cuando éramos sus enemigos, Él murió por nosotros, dice Romanos 5:8. Nuestro pecado era evidente, nuestra necesidad de salvación inmensa, nuestra incapacidad profunda. Y el Señor tomó sobre Él cada una de esas cosas, las clavó en la cruz del Calvario, derramó su sangre, pagó por nosotros, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos para que todos nosotros pudiéramos ver y entender la obra más grande de su fidelidad, y no fue secreta, fue evidente, para que nosotros pudiéramos quedar. Eso fue más grande que cualquier necesidad que nosotros pudiéramos tener, y es tan grande que tiene el poder que en medio de nuestro desánimo, en medio de la depresión, tan maravillosa para abrir nuestros ojos y hacernos reaccionar y venir a vida nueva en Cristo Jesús. Cristo es nuestra roca. Él es nuestro monumento levantado para que todos nosotros veamos y en todos nosotros reaccionemos. Jesús derramó su propia sangre para que recordemos de nuestro propio pecado. Si Él hizo eso cuando éramos sus enemigos, cuanto más nos salvará ahora de los peligros venideros cuando vivimos en Él. ¿No le parece? Cuanto más nos animará. Así que aquí está para usted. Él es nuestra esperanza segura para terminar la carrera. Él es nuestra roca inamovible en momentos de dificultad. Él es nuestro camino seguro para llegar sano y salvo acá. Pase lo que pase, Él no es una idea, es una realidad palpable. Es una esperanza segura y firme, tan segura como que Dios es Dios. Tan segura como que Dios es Dios. Así que nosotros estamos parados hoy dentro de una muestra de la fidelidad de Dios, pero eso no es nada comparado con lo que Dios hizo en Cristo Jesús y lo que Él hará en nuestra vida y Él hará en esto ileso. Así que mis hermanos, oremos con fe ahora de que el Dios va a traer a sus escogidos y que Él va a trabajar en nosotros. Yo tengo fe de eso. Dios va a orar en nuestras vidas y lo va a seguir haciendo. Dios va a quebrantar mucho más nuestro corazón y alegrémonos porque no nos quiere dejar engañados como estamos o ciegos como estemos.
sino que quiere abrir nuestros ojos para adorarlo con toda libertad. Amén. Ore. Señor Dios, gracias. Gracias por todo lo que nos has enseñado hoy, que nos sostiene, nos libras de todo mal. Ay, mi Dios, porque eres tan paciente y bueno para con todos nosotros. Tus misericordias son nuevas cada mañana y como leímos en Lamentaciones, eso es lo que alimenta y aviva mi corazón. Tú eres fiel, Señor. Te mantienes firme, nos sostienes con mi iglesia, Señor. Nos cuidas, protejas, libras de todo mal, Señor. Gracias, Padre mío, porque eres bueno para siempre. Todos son tus misericordias en Cristo Jesús. Amén.